Quiero tranquilizarles. No se van a aburrir, señoras y señores de la sala. No se van a cansar de mí porque yo soy un compendio. Yo lo tengo todo. Por eso me atrevo a hablarles sin miedo a su desinterés. Es cierto que no soy gitana ni negra. Y ustedes podrían pensar que eso me desautoriza para poder decir lo que siento. Que en una charla sobre desigualdades y género quedaría mucho más catártico que yo fuera gitana. Así ustedes asistirían a una charla mucho más étnica y todos sabemos lo que reconforta aproximarse a una etnia. Pero en cambio, soy extranjera. No se me nota mucho el acento, llevo varios años en España, pero soy extranjera. Y entré de forma ilegal en España y tuve que pagar mi entrada trabajando en un club. Y tengo un marido del que me estoy separando. Y fui emprendedora y tuve mi mercería. Y ahora ya no la tengo. Y sigo siendo puta, que ya no ejerza. Porque la que ha sido puta una vez, lo es para toda la vida. No vayan a decirme que van a aburrirse. Mujer extranjera, ilegal, empresaria, puta y en proceso de divorcio. No me digan que no soy un compendio. Y aunque no sea gitana, no me digan que no resulta interesante. Les voy a contar mi vida hasta el día de hoy. Me lo pidieron las organizadoras del evento. Al principio no quise. Luego me dijeron que yo podía ser un ejemplo del que todos sacaran conclusiones. Y eso me animó. Nunca había sido ejemplo. Y pensé que quedaría bonito poner en mi currículum: yo también he sido ejemplo. No todo el mundo puede decir lo mismo de sí mismo: yo soy un ejemplo. Bueno, quizá todo el mundo sea ejemplo de algo, pero mientras no te dejen un atril y lo digas en público, es como si no fueras ejemplo de nada. Y yo ya sí lo soy. Así pues, con el orgullo de mi ejemplaridad, comienzo mi ponencia. Les rogaría que silenciaran sus teléfonos móviles y se abstuvieran de hacer fotografías con flash. Señoras, señores, esta es mi vida. Nací y me crié en un pueblecito desde el que a lo lejos se veían las montañas de los Balcanes. Sí, el este. Es curioso cómo se puede dividir la esfera del mundo en 4 puntos que pierden su sentido según donde estés. Soy del sur, del norte, del este y de occidente. Y eso ya dice casi todo de ti para los otros puntos cardinales. Pero mi pueblo estaba en el centro de mi mundo y mi este era Rusia, pero yo estaba en el centro. En cambio, estaba en el este de su centro de su mundo. Yo no sé cómo llamarán a su sur las personas que vivan al sur del mundo. Ellos también mirarán desde su norte a quienes aparecen por debajo de ellos en el mapa, supongo. Supongo que todo el mundo nos agenciamos un sur para poder mirarlo desde el norte, o un este para poder mirarlo por encima del hombro desde nuestro occidente. Pero no es este el tema de mi ponencia. Les decía que yo nací y me crié en un pueblecito en el centro de mi mundo. ¿Dónde está la niña? Pues tiene que estar al llegar. No me gusta que ande por la noche sola por la calle. Hay que se habrá entretenido con las amigas después de clase. Las niñas no deben andar solas por la calle. Los cántaros se rompen de tanto ir a la fuente. Que ellas saben cuidarse, saben lo que les conviene. Ninguna niña a los 14 años sabe lo que le conviene. Estos son mis padres. Mi padre acaba de llegar de trabajar. Se está quitando la ropa del trabajo mientras mi madre termina sus tareas.
Ay, se nos están haciendo mayores. Si ella es casi una mujer. Pues más a mi favor. Hombre, tampoco tus hijos están en casa a su hora. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Ellos están a punto de entrar en el Tajo. Y entrando en el Tajo se les acabaron las alegrías. Yeah. Déjalos que se diviertan ahora que pueden. ¿Y a la muchacha? Ya sabes cómo acaban las muchachas que desde los 14 años empiezan a divertirse. Esta noche se lo digo, se acabaron las clases. Ella en casa contigo, aprendiendo las tareas. Pero sabes que ella quiere hacer estudios. ¿Y de qué le van a servir? Hombre, si llegas a la universidad, igual es época de pobres. ¿A la universidad, dices? ¿Tú tienes dinero para pagarle la universidad? Entonces, ¿de qué le va a servir que acabe lo que quiera que esté estudiando? Ella en casa contigo, aprendiendo lo que tiene que aprender. Pues la vas a matar de pena. Nadie se muere de pena. Si no, nosotros estaríamos todos muertos. Hombre, la verdad, ¿O no? La verdad es que tampoco vivimos mal. Porque no conocemos otra cosa. Tú limpiando por una miseria las casas. Yo deslomándome 14 horas para llenar el puchero. Los chicos siguiendo mis pasos. Y me dices que voy a matar de pena a la niña porque la ponga en su sitio. Que trabaje, que aporte algo a la mesa, que aprenda las tareas y que vaya a limpiar contigo. Esta noche, se lo digo, de esta noche no pasa. Y así se me acabó la infancia y la adolescencia de un solo tajo. Me dijo mi padre, mañana con tu madre. Y a partir de ese día me levantaba a las 5 de la mañana. Cuando mi padre se iba a trabajar, yo ya estaba ordeñando las vacas. Y después limpiando el estiércol del establo. Después me iba con mi madre a limpiar las 2 casas que tenía palabradas. Después hacía los oficios de mi casa. Y cuando mi madre me veía triste, me decía que pronto me saldría novio. Y yo no comprendía en qué iba a cambiar el que tuviera novio la rabia de las 6 de la mañana cuando limpiaba el estiércol del establo. Así es que a los 17 años decidí que tenía que irme. Ya sé que parecen razones de poca monta, que ni me violó un grupo de soldados de los cascos azules, que mi padre no abusaba de mí ni me daba palizas, que mis hermanos me querían, que salía los sábados por la tarde con mis amigas y que los domingos iba a misa. Y que limpiar casas no era trabajar en la mina. Ya sé que no tenía entonces un presente como para justificar una huida que conmueva a nadie. Ya sé que mi vida no era una tragedia como para que todo el mundo tenga que perdonarme mis faltas. Pero supe que tenía que irme para hacer mi vida. Aunque una extranjera puta que quiera hacer su vida es alguien que se da aires de marquesa. Y aquí estoy, justificándome. ¿Qué otra cosa nos queda hacer con nuestra vida que hacerla? Aunque nadie te haya violado, una quiere hacer su vida. Y mire entonces hacia el oeste, donde, desde mi centro, donde decían la vida era más fácil. Bueno, entonces, ¿cómo vas a pagarlo? ¿Trabajando? ¿Ya tienes trabajo allá en España? No, buscaré cuando llegue. Sabes de sobra que nada más entras a un país sin trabajo palabrado, te devuelven de nuevo para tu país. Pero él sabe pasar la frontera sin que le vea la policía. Vamos a ver, ¿sabes español? Algunas palabras. Pues sé decir sí, no, guardiola, Vamos, no sabes una mierda de español. Este es el señor que me pasó a España. La otra que habla soy yo, con 5 años menos. Estamos en un café de la capital. Una amiga me había dado su teléfono. Vamos a ver, si no sabes español no vas a poder trabajar allí. Yo sé limpiar casas. ¿No preferirías trabajar en un hotel? Un hotel estaría mejor. ¿En la costa?
Yo nunca he visto el mar. Piénsalo. Ganarías unos 2.000 euros al mes. Lo que gana mi padre en 6 meses. Piénsalo, en un año ya tienes saldada la deuda. Un año es muy poco tiempo. Y en 6 meses ya tienes papeles. 6 meses es menos tiempo todavía. Dime una cosa, ¿tienes novio? No. ¿Has tenido alguna vez novio? ¿Te espera alguien allá en España? No. Piensa que allí incluso podrás estudiar en la universidad. Para cuando pueda ya seré mayor. Allí hay mujeres que estudian aunque sean mayores. Entonces no seré mayor para eso. Además, 17 años es la mejor edad. No te faltará trabajo de nada, te lo digo yo. Yo tengo 17 años. Ya lo sé, joder, ya me lo has dicho. Y me trajo a España. Fue todo muy rápido. Puso mucho interés porque yo era virgen. Seguro que fui una de sus mejores inversiones. Las vírgenes se pagan más. Todavía no entiendo por qué un hombre disfruta tanto con una virgen. La primera vez de una puta, y más con un desconocido, somos más torpes, tenemos más miedo. Todavía no hemos aprendido a esconder el asco que podamos sentir. No sabemos medir los tiempos. ¿No disfrutarían más con una experta? Pero en cambio, pagarían lo que haga falta por estar con una virgen. Y si sangras un poquito, más felices parecen. ¿Qué cosa tendrá la virginidad para un hombre? ¿Cuál puede ser el orgullo de haber sido el primero? ¿Qué cosa será un himen como para que sea tan importante? Pero el caso es que mi himen hizo que me viera en España en muy poco tiempo. Lo que ocurrió lo han visto ustedes muchas veces en el telediario. Salí de mi pueblo con mi maleta y me llevaron como en volandas, como sin darme cuenta, hasta que a los 2 días me vi en un puticlub. Otros 2 días de encierro. Luego me quitaron el poco dinero y mi teléfono móvil. Luego un par de palizas para que dejara de llorar. Y no me violaron para que siguiera siendo virgen. Y luego me dijeron que les debía 10.000 euros y que se los tenía que devolver trabajando en el club. Y empecé a trabajar. A los 3 años de ejercer, seguía sin papeles y sin poder salir del club. Y la deuda de los 10.000 euros que iba pagando se le sumaba la alimentación y la habitación donde dormía, con lo que nunca terminaba de pagar la deuda. Y nunca podía salir del club porque la policía te devuelve si no tienes papeles. Y yo no podía permitir que me devolvieran para decirle a mi padre que su hija era una puta. Y entonces llegó Ramón. Ya lo verán, que yo te retiro. ¿Pero qué dices, tío? Escúchame, que yo te quiero, que tú te vienes conmigo. No sabes lo que dices. Mira, yo sé lo que siento, ¿vale? Yo sé lo que quiero. Yo quiero que estés conmigo todos los días de mi vida. Yo quiero que seas mía, ¿vale? No te tengo que compartir con ningún otro hombre. El que habla es Ramón. La que responde soy yo hace 2 años. Hablamos en la cama después de hacerlo. Ramón habla deprisa porque ha pagado la tarifa de 40 minutos y lleva en el cuarto casi 1 hora. No sabe si tiene dinero para pagar más de 1 hora. Escúchame, toda la semana me la paso yo pensando en los momentos que estoy contigo. ¿Sabes? Yo pienso en tus ojos, en tu cuerpo, en tu sonrisa. ¿Estás celoso o qué? Celoso. Mujer, que yo te quiero, que tú te vienes conmigo. Tendrías que pagar muchísimo dinero. Pues lo pagaré. Y además, no tengo papeles. Pues, escúchame, pues nos casamos. ¿No? Si nos casamos, tú tendrás los papeles. Escúchame, ¿quieres casarte conmigo? Y así dejé de ser puta. Me casé con este cliente, Ramón, ahora mi marido, que me puso un piso muy arregladito. No se atrevía a decirle a su madre quién era yo, así que tenía que pagar el alquiler sin que se lo notaran en casa. Y pronto los ahorros se acabaron y de su sueldo no le llegaba. Listo, ¿eh? Menudo pisico que te he puesto, ¿eh?
Si es que te tengo más cuidado. Pero escúchame, ¿qué te iba a decir? Que a mí, al final, con mi sueldo no me llega. Bueno, yo podría trabajar. ¿Trabajar? ¿Trabajar dónde? Pues aquí el pueblo es grande y yo sé limpiar casas. ¿Ya? Mi mujer no limpia casa. Oye, que por ahora no soy tu mujer, solo soy tu novia. Estamos en mi piso. Bueno, en el piso que me puso Ramón. Ramón habla deprisa porque no le ha dicho a su madre que hoy vendría a verme. Y son ya más de las 12. Su madre no se acuesta hasta que Ramón vuelve a casa. Mira, no eres mi mujer, pero como si lo fuera. Ya te he dicho que mi mujer no limpia casa. Pues, no sé, podría ser dependienta. ¿También te enfadaría que tu mujer fuese dependienta? ¿Dependiente de qué? Pues, en cualquier tienda. En una carnicería. A trabajar en una carnicería, mujer. Por lo que huele ahí a sangre. No te saques del club para que fueras mi princesa. No para que andes metiendo la mano en animales muertos. Pues, una panadería. El pan es limpio. El pan... Una mercería. A mí me encantaría trabajar en una mercería. Ya, una mercería estaría bien. Mañana mismo salgo y pregunto en todas las mercerías del pueblo. No, ¿pero qué vas a preguntar? ¿Pero por qué no? Escúchame, porque te van a decir que tú quién eres, que de dónde has venido, en qué has trabajado. ¿Qué le vas a decir? Pues, puedo mentirles. Les diré que nos conocimos por internet. Que me he venido contigo y que ahora soy tu novia. ¿Tú qué te piensas? ¿Que se lo van a creer, así como así? Pues que no se lo crean. No tienes papeles. Bueno, pues cuando consiga trabajo tendré papeles. Y cuando tenga papeles seré libre para hacer lo que quiera. ¿Qué? ¿Libre de qué? ¿Qué quieres decir tú con eso? Bueno, quiero decir que seremos libres, que podremos decidir qué es lo que más nos conviene sin tener que estar preocupándonos por la gente. Nada, déjate de pamplina. ¿Nos casamos? Que te den los papeles. Escúchame, y así te pondrás a poner tu propia mercería. ¿Quieres? ¿Que nos casemos? Claro, mujer. Será la reina de mi casa. Iremos por la calle con la cabeza bien alta. Y ya no me tendré yo que volver a la carrera porque me está esperando mi madre. Y Ramón empezó a mover los papeles para casarnos un año después de sacarme del club. Todavía tardó en presentarme a su familia y a sus amigos. Pero cuando quedaban 2 meses para la boda, ya no tenía más remedio. Como yo vivía sola, organizamos una pedida en su casa. A Ramón le gusta hacer las cosas bien, y antes de casarse había que hacer una pedida. Yo fui sola, claro. Ramón no iba a permitir que llevara a mis amigas del club. En su casa estaban su familia y un amigo. Su madre y su tía fueron muy amables. Por otro lado, estaba su amigo. Nada más entrar, me miró de arriba abajo. Me dijo que era muy guapa, pero en su frente se encendió un león pequeñito que no se le apagó en toda la tarde, y en el que se leía: esta ha sido puta. ¿Y tú a qué te dedicas, mi alma? Pues cuando nos casemos voy a poner una mercería. ¿Una mercería? Bueno, es un negocio... Sí, todos los negocios son muy sacrificados, pero una mercería es algo bueno. Oye, pues sí. Que las mujeres siempre están ahí comprando botones y parafernalia de esas. Ojalá que tengas suerte, ya sabes cómo la gente. Yo creo que la gente es buena. No, la gente buena no, buenísima, y mucho más en este pueblo. Yo digo que le gusta mucho el cotidiano. El que habla es un amigo de Ramón. La que responde soy yo hace unos meses. El otro es Ramón, pero ustedes ya lo saben. A la gente lo que le encanta es largar más de la cuenta. Mucho más en un pueblo como este, que no hay que hacer más nada. Aunque os digo una cosa, ¿eh? Como las que vienen de tu país se dedican a lo que se dedican, ¿ya me entiendes? Que digo yo que alguien puede pensar que te van esos rollos. Escúchame, mi mujer es decente, ¿eh? Ramón, que yo no he dicho nada, ¿eh? Coño, que ya os dije yo que nos conocimos por internet. Ramón, que yo no estoy diciendo nada, picha. Solo digo que la gente es muy mal pensada. Pues que piensen lo que quieran. No, eso no es así, bonita. Que la gente lo que primeramente le gusta es machacar todo lo que pueda.
Ya os demostraré que soy una mujer buena. ¿Y eso cómo se demuestra? Escúchame. Aquí a que le cuelgan el San Benito, si es que son muchas las que vienen de tu país y se dedican a eso, si es que es normal que se piense. Pues quizá no tengan más remedio. Eso es mucho decir, ¿no? Sí, eso es mucho de sí. Que la que es decente como tú no se dedicaría a eso nunca. ¿Y qué decir? Que esta lo que vienen es al dinerito fácil. Que ganan en unas horas lo que yo gano en un mes. Y luego todos son quejas. Escúchame, que yo creo que a estas en el fondo les gusta. Que por mucho que digan que vienen a engañar, no sé yo. Que la que viene a engañar se desengaña, pero no, y siguen. Y luego nuestras mujeres se enfadan de que vayamos a estos Oye, sitios que nadie os obliga a ir, ¿eh? Por supuesto que no. Nadie nos pone un puñal en el pecho. Pero hay muchas formas de obligar, ¿eh? Que cuando a uno no van de enseñarle carne y de provocarle, que los tíos no somos de piedra, ¿eh? Mira, ellas tienen que hacer lo que les mandan, porque si no ya saben lo que les puede pasar. Escúchame, pero ¿qué sabrás tú? No lo sé, yo me imagino, vamos. Tú no te lo puedes imaginar, porque se ve la legua que eres una mujer decente, que te respeta a ti misma. Porque vamos, la que se dedica a eso, poquito respeto se tiene que tener. Pues a lo mejor son los hombres que van con ellas, ¿no? Los que no las respetan. ¿Tú qué tienes? ¿A tu opinión de todo o qué te pasa? No, estamos hablando, ¿no? Solo digo que si hablamos de respeto... ¿Cómo vas a respetar a una mujer que vende su cuerpo? ¿Los hombres que usan esos cuerpos sí que la respetan? ¿El hombre que paga lo que haga falta por desvirgar a una menor de edad? ¿El que sabe que esa mujer tiene que acceder siempre porque su trabajo no está legalizado? ¿El que se las trae engañadas y obligadas y aún así se sigue acostando con ellas? ¿Ese sí que se respeta a sí mismo? Escúchame, vamos ahí, ¿eh? ¿No sabe ese hombre que cada vez que paga por acostarse con una de esas mujeres está haciendo rico al dueño del club y condenando a esa muchacha? Yo que nos vamos. ¿Quién es aquí el que no se tiene respeto? Esa noche Ramón me dio la primera bofetada. Luego le perdoné. La verdad es que le había dejado en evidencia delante de su madre. Él me había conocido en un club y yo dije cosas de los hombres que van a los clubes. Se puso nervioso y me dio una bofetada. Pero quiso olvidarlo. Ramón es bueno, solo que hay cosas que le duelen y no es capaz de controlarse. Aunque nunca terminé de comprenderlo. ¿Por qué tenía tanto miedo a la palabra puta si él me pidió matrimonio en el club? Todavía hoy no lo comprendo del todo. El caso es que me pidió perdón. Me dijo que yo era su princesa y al final nos casamos en la fecha prevista. 2 semanas después me planté en un despacho, ya casada y legal, para informarme de cómo abrir una mercería. La próxima vez que llamara a mis padres ya le podría decir que era empresaria. Siguiente. Creo que soy yo. Vaya mañanita de mujeres llevamos. Aunque bueno, si todas son tan guapas como tú, tampoco será tan mal trago. El que habla es el agente de desarrollo local que tenemos en el pueblo. Me dijeron que él podía informarme. Las 2 primeras frases las dijo mirando a la mesa. Luego levantó la mirada y me dijo eso de tan guapas como tú. Dime, ¿concertaste una cita? No sabía que tenía que hacerlo. Bueno, no pasa nada. A una mujer bonita se le perdona todo. Así que bueno, tú me dirás. Pues quiero abrir una mercería. Eso buscamos. Mujeres emprendedoras. Pues yo quiero emprender una mercería. Y dime, ¿con qué capital cuentas? Dinero no tengo. Bueno, entonces tendremos que buscar financiación. Mi marido podría ayudarme. Tenemos algunos ahorros. ¿Estás casada? Sí, estoy casada. Pues dígale a su marido de mi parte que es un hombre muy afortunado. Pero, ¿cómo puede saber eso si usted no le conoce? No me hace falta tratarle para darme cuenta de lo afortunado que es su marido. Es usted bonita y empresaria. Es todo un chollo. Bueno, eso habría que preguntárselo a él, ¿no? ¿Y
¿Cuenta con alguna experiencia anterior? Pues no, por eso vengo a preguntarle. Ya. La verdad es que es todo un poco complicado. Hay muchas posibilidades y debería saber que puede acceder a muchas ayudas y subvenciones por su condición de mujer. ¿Cómo? ¿Ser mujer es una condición? Administrativamente sí. No se os trata igual que a los hombres. No te confundas. Yo estoy a favor de la discriminación positiva porque considero que hay que ayudar a aquellos colectivos que lo tienen un poco más complicado. ¿Perdona? ¿Ser mujer me sitúa en un colectivo? Ya te digo que administrativamente sí. Y bueno, en cuanto a toda la información necesaria, Espera, que me he traído papel y boli para que no se me quede nada atrás. no te va a hacer falta. Pero es que si no se me olvida. Yo te lo gestiono todo. Tú simplemente, pues, a medida que vaya avanzando el proceso, no dejes de venir a verme y te voy informando sobre todas las posibilidades. Pero eso será mucho trabajo para ti. No me cuesta nada, ya te digo, es mi trabajo. Hay muchos papeleos, muchas normativas. De verdad, no me cuesta nada. ¿Y sí que te cuesta explicármelo todo ahora? Avanzaremos más si lo hacemos como te digo. Bueno, pues muchas gracias. No hay por qué darlas. Oye, ¿siempre eres tan atento y amable con todo el que viene a preguntar? Siempre no, solo con las mujeres bonitas. Y así me hice empresaria emprendedora, gracias a un señor que creía en la discriminación positiva y que era amable solo con las mujeres que le parecían bonitas. La verdad es que yo hubiera podido negarme, haberle exigido que me tratara como a todas las demás personas. Pero él solo quería ser amable, ¿y quién era yo para impedir una amabilidad a alguien? Y más si la amabilidad me beneficia. Lo dicho, que en un mes ya tenía mi mercería. Señoras, señores, me encaminaba alegremente hacia una felicidad tranquila. Mi marido, mi trabajo, la vida fluía suave, salvo el escollo semanal de la visita a mi suegra. Pero yo ya había aprendido a conducir mis conversaciones de forma que Ramón no le traicionara los nervios. Callaba cuando tenía que callar y opinaba cuando podía opinar. En ese tiempo lo más que hubo fue una voz más alta que otra de muy tarde en tarde, pero nunca llegó la sangre al río. Hasta la noche que invitamos al hermano pequeño de Ramón y a su novia. Oye, pues no era la casa de tu hermano. Sí, la verdad es que está bien. ¿Y a tu cuñada se le ve una tía Sara? Está buena, ¿eh? Quiero decir que para la edad que tiene se conserva de puta madre la tía. Bueno, no tiene mal tipo. Pues eso, que está buena. ¿A qué le escribes? Estos son mi cuñado el pequeño y su novia. Están en el sofá de casa esperando a que termine de hacer la cena. Ramón está a su lado viendo la tele. Están los tres tomando una cerveza mientras yo estoy en la cocina terminando la cena. Es al José, es para lo del botellón de esta noche. Ay, pues podría avisar a mis amigas, ¿no? No me jodas. ¿Pero no habíamos dicho que quedábamos con mis amigos? Te ha llegado un WhatsApp. Ya lo he oído. ¿Y no lo lees? Ahora lo leo. Estoy esperando que me puedas decir si vienen mis amigas o no. ¿Por qué no lo lees? ¿No quieres leerlo delante de mí? Ahora lo leo, pero contéstame. ¿Pueden venir o ¿Quién no? te ha enviado el WhatsApp? Contéstame. No, contéstame tú antes. No, contéstame tú. ¿Vienen o no vienen? No vienen tus amigas, enséñame el puto móvil. ¿Por qué te lo voy a enseñar? Porque quiero saber quién es el tío que te escribe. No me escribe ningún tío. Pues entonces, enséñame el móvil. Pues ahora no te lo enseño. Eso es porque es un tío lo sabía. ¡Mira si le cojo le mato! A ver, tranquilízate. No te pongas así. Que no me pongas así. Es que... Mira, ¿y a ti? Ya ¿Cómo te que- pilles? ya ¿Corriendo que- con otro? Escúchame, a ver, que estoy contigo, que soy tu novia, que no te voy a poner los cuernos. Pues entonces, no te importará enseñarme el móvil. ¿Y si te lo enseño, qué va a pasar? Nada, Es un guacho de un tío. lo sabía. Es un amigo. ¿Un amigo y qué más? Pues nada más. Yo le gusto, me lo ha dicho y pues de vez en cuando me escribe. ¿Y tú? ¿Te dejas? Como que me dejo, a ver, no hago nada malo, no le doy coba. Me lo ha dicho y me pidió salir y obvio pues le he dicho que no. Ya está, ahora seguimos siendo amigos. Pero tú dejas que te siga escribiendo. Mira, ¿sabes lo que eres? A ver... Eres una calientapollas, eso es lo que eres. Te estás pasando. No, la que se está pasando eres tú. ¿De verdad crees que yo voy a permitir que mi novia me ponga los cuernos? ¿De verdad crees que voy a permitir que un tío de fuera te tire los trastos?
No, bonita, no. A mi novia nadie le dice nada. A mi novia solo digo cosas yo. Mira, ¿sabes lo que te digo? Vete a la mierda, me voy. Y una polla te vas. He dicho que me voy, no te aguanto más. Y yo te he dicho que te quedas. Ramón, tengo que... Espera. Yo había salido de la cocina al oír los gritos. Ramón seguía mirando la tele. Son cosas de novios, me dijo. La muchacha estaba ya en la puerta de casa. Se levantó mi cuñado haciendo pucheros, con toda su carita de cordero degollado. Escucha. No te vayas. Perdóname. Tú sabes que te quiero. Por eso me pongo celoso. Es que solo pensar que un tío te... Mira, sé lo que siento. Sé lo que te quiero. Yo quiero estar contigo todos los días. Yo quiero que seas mía, solamente mía. No quiero compartirte con otro hombre. Sé que a veces me altero, pero es por eso. Y joder, porque tengo mi orgullo. O tú estarías con un tío que no tuviera orgullo. Ya, pero es que a veces... Escucha. Te quiero, ¿vale? Quiero que seas mi princesa. ¿No me quieres? Sí, claro que te quiero, Pues entonces pero... me perdonas. Sí, Mira, te perdono. mira. Si quieres llamamos a tus amigas. No, da igual, ya habíamos quedado con los tuyos, ya... da igual. ¿Me das un beso? Y fue entonces cuando hice lo que debía. Me acerqué a la muchacha delante de Ramón y de su hermano. Tú estás a tiempo. No tienes que ser la princesa de nadie. A ti te pueden querer todos los chicos del mundo. Tú puedes aprender a solicitar los impresos para abrir una tienda. Puedes quedar con quien quieras, con quien te dé la gana. Ojo, él también puede. Pero no dejes que te obligue a obedecerle envolviéndote su amor en un papel de regalo. Tu himen no vale más que tus amigas. Haz con él lo que te dé la gana. Entonces, Ramón subió el volumen del televisor y delante de la muchacha y de su hermano me dio una paliza. Ahora estoy separándome. La casa y la tienda están a nombre de Ramón, por lo que no tengo nada. Pero estoy bien. Al principio me despertaban los sueños con golpes, insultos. Luego pensé que Ramón tenía razón, que me había metido donde no me llamaban y que estaba incitando a la chica a hacerse puta. Bueno, que yo había sido puta y siempre lo sería. Que la mujer decente no permite que le hagan ciertas cosas. Y que la que lo permite es porque no se respeta a sí misma. Luego dejé de pensarlo. Cuando comprendí a Ramón, dejé de pensarlo. En realidad, Ramón es un buen hombre. Es solo que, bueno, que yo estoy al oeste de su centro. En realidad, todo lo que buscamos es poder mirar a alguien por encima del hombro. Para Ramón hubiese sido más fácil dibujar el mapa de su mundo si yo hubiese sido del sur. Al final, todas las personas con las que me he relacionado en mi vida me han hecho convertirme en una persona del sur. Quizás eso es lo que se busca cuando no se respeta a las mujeres, cuando se las humilla, cuando se paga lo que haga falta por desvirgar a una mujer. Porque al final, las cosas pequeñas valen menos que las grandes. En fin, no se me ocurre nada más que decirles.
Pensaba yo que, siendo un compendio, tendría carrete para mucho más rato. Pero aunque sea extranjera, puta, empresaria y divorciada, y aunque vendieran mi virginidad hace años, la verdad es que no tengo mucho más que decirles. Para mí que, después de todo, yo no puedo ser ejemplo de nada. Mi vida es bastante sencilla al fin y al cabo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día.